Yo quiero que primeramente tú me acompañes a la primera carta de Corintios. Pablo escribe a los Corintios. Los Corintios era una región, Corinto es una región no judía, era una región que estaba dentro de lo que podríamos decir cultura griega. Eran conocidos para los judíos. Ellos eran gentiles, pero habían abrazado la fe cristiana. Muchos en esa región habían abrazado la fe cristiana y Pablo le escribe a ellos escribe 2 cartas, y en la primera carta a ellos, Pablo trata precisamente este tema, y es el tema de la resurrección. Y quiero solamente resaltar algunos versos. 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 9. Quiero leerlo brevemente. Dice aquí: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Quiero dar un pequeño brinco al verso 13 y 14. Dice el verso 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Otro brinco, verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Quiero detenerme brevemente ahí y quiero que veamos primeramente la importancia de lo que es la resurrección. Sé que para muchos la resurrección, para los creyentes, para los que caminamos en la fe en Dios, la resurrección es el fundamento, es el ancla de nuestra fe. Pablo lo dice de esta manera: si la resurrección no fuera real, entonces nuestra fe es un disparate, es vana, no tiene razón de ser. Jesús hubiese sido un profeta más, un filósofo más, un líder con seguidores, pero que simplemente murió y ahí terminó todo. Sin embargo, la resurrección es lo que diferencia el cristianismo del resto de las creencias. La resurrección de entre los muertos de nuestro Señor es lo que permite que tú y yo hoy no solamente podamos celebrar eso, celebrar la vida en Cristo, sino también poder experimentar todo lo que se desprende de ella. Por tanto, si hay algo que tú quieres anotar, si hay algo que te quieres llevar en esa mañana, es eso: la resurrección de Cristo produjo la restauración de la vida de Dios en la humanidad. Voy a repetir esto: la resurrección de Cristo produjo la restauración de la vida de Dios en la humanidad. Te decía que al principio de las cosas Dios formó al hombre y Dios le plació escoger el hombre en la humanidad como la corona de toda su creación, y es solamente sobre la humanidad que Él sopla aliento de vida. No lo hizo sobre el león, no lo hizo sobre el caballo, no lo hizo sobre ninguno de los animales. Lo hace sobre la humanidad, sobre ese hombre que Él forma en ese momento, Adán, y sopla su vida. Esa vida, esa vida que no solamente producía en Adán
en el poder moverse, en el tener inteligencia, en el tener todas las características que tú y yo tenemos hoy día, sino que esa vida que Dios sopla en Adán es lo que le permite a Adán tener una comunión perfecta con Dios. La narrativa de Génesis en los primeros capítulos habla de cómo ese hombre llamado Adán podía caminar en aquel lugar donde Dios los establece, que es el huerto de Edén, ese lugar de vida donde Dios lo establece. Y dice que ese hombre, Adán, se movía libremente y tenía una comunión perfecta. Es como cuando tú y yo tenemos un amigo que disfrutamos nuestra comunión con él y le invitamos a tomarnos un café para ponernos al día. Disfrutamos hablar, disfrutamos escucharle y que esa persona nos escuche. Ese nivel de comunión tenía Dios precisamente con ese hombre llamado Adán. Sabemos que a causa de una desobediencia, de una rebeldía de Adán, de ese hombre, a ciertas indicaciones que Dios le había establecido, esta comunión perfecta se rompe. Y al romperse esta comunión perfecta entre el hombre y Dios, se rompe igualmente ese vínculo de vida que el hombre cargaba. Esa vida eterna que el hombre poseía, el hombre la pierde a causa de ese rompimiento, de ese vínculo perfecto de Dios y el hombre. Esa es la razón por la cual cuando Jesús inicia su ministerio, Jesús no viene para salvar al hombre única y exclusivamente. Jesús no viene para sanar a los enfermos única y exclusivamente. No viene para libertar a los oprimidos única y exclusivamente. Todo eso es cierto. No viene para darle solamente buena noticia a los pobres. Todo eso es cierto, pero lo principal a lo cual vino Jesús fue para restaurar la relación del hombre con Dios, restaurar la vida que el hombre había perdido para que fuese recuperada por medio de él. Pero sabemos que solamente esto se podía lograr si el hombre pagaba el precio de su rebeldía. Y el precio de la rebeldía del hombre es de la muerte. Recuerden lo que significa muerte: fin, pérdida, separación. Y no tenemos tiempo hoy para citar todos los fundamentos escriturales acerca de lo que implica la muerte del hombre espiritual. Pero sabemos que la paga, el precio del pecado es muerte. La palabra pecado, quiero que podamos desmitificar la palabra pecado. La palabra pecado no es una palabra religiosa que simplemente indica condenación, infierno. No, la palabra pecado significa fallar al blanco, fallar, errar a lo que es la voluntad de Dios. Y cuando el hombre falla a eso, solamente hay una consecuencia, es la separación. Y dice que la paga del pecado es muerte. El problema es que aunque el hombre muriese, no podía alcanzar el estándar de santidad de Dios. No podía alcanzar el estándar de perfección que tiene Dios. Y era necesario entonces que alguien que tuviese la misma naturaleza de Dios pudiese ocupar el lugar del hombre. Pero no tampoco se iba a encontrar a nadie con esa misma naturaleza de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque uno de los profetas llamado Isaías llega a declarar de esta manera: todos nosotros hemos pecado, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. No hay uno, no hay solo uno. De manera que al no encontrarse, Dios mismo tiene que encarnarse. Y ese es el tema de la encarnación de Dios. Dios se encarna y viene a habitar en medio nuestro por medio de ese hombre que conocemos como Jesús. La única manera para Dios entrar de manera legal en la tierra y de manera legal poder sustituir el lugar tuyo y mío en la cruz era si lo hacía a través de la forma natural, que es a través del vientre de una mujer, a través de una mujer.
Y esa es la razón que viene la encarnación de Jesús a través de aquella mujer que conocemos hoy como María. Y el milagro virginal que se ocurrió en ese momento, todo esto fue por causa de amor. No se preocupen, vamos a llegar a la resurrección. Le dije que íbamos a encapsular todo esto. Ya conocemos todo, ¿verdad? Cuando Jesús entonces empieza su ministerio, Jesús habla claramente que Él venía para restaurar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tenía que ver con la vida de Dios en el corazón de cada hombre. Pero como dije al principio, si Jesús hubiese muerto solamente, ahí se acaba la historia. Tenía que resucitar de entre los muertos para vencer el poder que la muerte tiene. La muerte tiene un poder que no tiene ningún otro evento sobre el ser humano. Nadie se libra de la muerte. Tú puedes tener el dinero, la fama, la salud, la belleza, cualquiera de las virtudes o características que puede poner a un ser humano y nadie le libra de la muerte. Pero sí había un poder de la muerte que podía ser vencido y era el poder que la muerte tenía de la separación de Dios. La resurrección entonces de Cristo, y es lo que Pablo dice en este pasaje, viene como una manifestación de ¿qué? Soberanía, autoridad y poder. Soberanía, Dios lo hizo porque quiso hacerlo. Nadie obligó a Dios. Soberanía, Dios hizo eso soberanamente. Autoridad, Él tenía la autoridad para hacerlo. Autoridad no tiene que ver con fuerza, autoridad tiene que ver con legalidad. Tiene que ver con la administración del poder. Dios tenía la autoridad. Y es la razón por la cual Jesús en un momento dice, yo mismo puedo poner mi vida y la vuelvo a tomar. Y el poder. En una de las cartas que precisamente vamos a empezar a estudiarla este miércoles, en la carta a los Efesios, vamos a ver un aspecto que habla de lo que voy a decir ahora. Dice que el Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, es el Espíritu Santo, Dios mismo. Es un gran misterio esto, ¿verdad? Y es por fe que podemos comprenderlo. Como Dios se encarna, muere en la cruz, es llevado a un lugar, a una cueva, y al tercer día, el mismo Dios, el Espíritu de Dios, levanta a Cristo de entre los muertos, para que entonces esa resurrección de Cristo, esa demostración de poder, porque nada ni nadie podía vencer la muerte, esa demostración de poder, ahora poder ser transferida a nuestras vidas y nosotros tener vida por medio de la resurrección. La resurrección de Cristo produjo vida. Y déjeme decirle algo rapidito. Pablo menciona algunas cosas, Pablo menciona algunos aspectos. Pablo dice que Jesús cuando resucita se le aparece primero a una persona, luego se le aparece a los 12, luego se le aparece como a 500 personas. Dice, y hay personas de las cuales Cristo ya ha resucitado que se le apareció, aún todavía están viviendo, son testigos oculares de que Cristo había resucitado. Sabemos que había un tema político por el cual tenían que negar la resurrección de Cristo. Tanto los romanos como los judíos, los del Sanedrín, le convenía decir que la resurrección de Cristo era una falacia, era una mentira, que no era real, pero no podían demostrar alguna cosa para desnaturalizar, o mejor dicho, desvalidar la resurrección de Cristo. Hay evidencias científicas y hay evidencias naturales de cómo la resurrección de Cristo fue real. Era imposible política y militarmente hablando de que esa piedra donde Jesús fue sellada, la cueva donde Jesús estaba, esa piedra fuera removida. Había una guarda de soldados velando para que nadie violase ese lugar. Y si un soldado permitía que alguien se le acercase o violase la tumba, ese soldado junto con toda su legión de soldados iban a pagar con la muerte. Pregunto, si hubiese sido una mentira la resurrección,
o la persona de Cristo, ¿quién muere por una mentira? Hay personas que pueden morir por una mentira creyendo que es una verdad. Pero la persona creyendo que realmente es una mentira y solamente para que ese judío, que por cierto no es del pueblo de ellos porque ellos eran romanos, para que este judío pudiera seguir corriendo su mentira, yo y todos mis soldados vamos a morir. Es una locura. Una locura militar y una locura política. Y eso es una de las tantas evidencias, aparte de la que Pablo señala de los testigos oculares de la resurrección de Cristo. Es más fácil creer en la resurrección que negarla. Si nos vamos por sentido de lógica, si nos vamos por la lógica, todas las sumas de los grandes líderes religiosos en el pasado, lejano y reciente, están ahí y están ocupadas por los restos de esos hombres o mujeres. La única tumba vacía es la de nuestro Señor Jesús. Y es la razón por la cual Pablo llega a decir, si la resurrección no fuese real, entonces nuestra fe sería vana, sería solamente una corriente de pensamiento, sería una ilusión y peor aún, la bendición que tú y yo hoy estamos disfrutando, lo que tú y yo experimentamos cuando le conocemos a Él, la transformación que tú y yo vivimos cuando realmente abrazamos la fe en Cristo Jesús, todo eso es una ilusión, eso no es real. Pero sabemos que todas esas bendiciones que se manifiestan en las vidas de aquellos que abrazan a Jesús como Señor y Salvador, no es más que el resultado de la vida de Dios en nosotros a causa de la resurrección de Cristo. Así que la resurrección de Cristo produjo la restauración de la vida de Dios en la humanidad. Ahora yo quiero que tú me acompañes nuevamente. Ahora yo quiero que leamos Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, desde el verso 13 al 15. Mira lo que dice acá. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De una forma directa, precisa, Pablo nos habla a nosotros, nos revela a nosotros cómo la resurrección no solamente es aquello que produce vida en todos nosotros, sino que la resurrección de Cristo es la que nos lleva a ti y a mí a que seamos perdonados. Esa es la resurrección. Por la resurrección de Cristo somos perdonados. Le decía al principio de que el hombre voluntariamente decidió ser rebelde a Dios. El hombre voluntariamente decide hacer caso omiso al consejo de Dios. Dios le dice al hombre, tú puedes disfrutar de todo lo que yo he creado. Solamente no me toques ese lugar. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo toques. Es interesante porque el árbol de la vida que estaba en el centro del huerto donde Dios estableció el hombre tenía acceso al árbol de la vida, porque la vida siempre estuvo en la mente de Dios para que el hombre la poseyera. ¿Estamos claros? Siempre en la mente de Dios estuvo que el hombre disfrutase su vida. Y esa es la razón por la cual dentro del huerto donde Dios establece al hombre, el hombre tenía acceso libre al árbol de vida.
solamente cuando el hombre voluntariamente decide rebelarse al consejo de Dios, es que Dios le cierra el paso al hombre al árbol de vida, a la vida de él, porque a causa de esa rebeldía produjo una falta, una deuda del hombre para con Dios. Y quiero decir esto. Cuando leemos la narrativa de Génesis capítulo 3, y les invito a ustedes, a los que quizás no lo han visto detalladamente, quiero invitarles a que lo hagan. Cuando leemos la narrativa de Génesis capítulo 3, nos dice que cuando el hombre se da cuenta de la desnudez de él, cuando el hombre se da cuenta de que la gloria que él tenía o lo que lo cubría a él ahora ya no estaba, dice que el hombre comenzó a operar en vergüenza y en temor cuando escucha la voz de Dios, que era la voz que le agradaba todos los días para tomarse ese cafecito. Yo me imagino que ese cafecito de las 6 de la mañana o quizás el de las 6 de la tarde, que se sentaba con Dios, Adán ahí tranquilito con él. Ahora cuando escucha la voz de Dios, dice que Adán, a causa de ver su naturaleza ahora en falta, en rebeldía, dice que sintió temor, sintió vergüenza y trató de cubrir su desnudez. Y eso se parece mucho a lo que tú y yo hacemos cuando tratamos de cubrir nuestras faltas y tratamos de cubrir nuestras culpas con otras cosas y recurrimos a placebos en nuestras vidas para tratar de olvidar nuestras grietas, tratar de olvidar el pasado, tratar de olvidar aquellas cosas que nos recuerdan y que retumban como un eco en nuestros oídos naturales y espirituales, de que tú y yo no somos perfectos, de que tú y yo no somos totalmente correctos y que tú y yo real y efectivamente necesitamos a Dios. Y es ahí que el hombre trata de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Pero las hojas de higuera tienen un tema, que te pueden cubrir la desnudez por un tiempo, pero al tiempo se va a secar. Esa mañana, antes de salir de la casa, hay algo que la pastora usa, yo no sé cómo se llama, son esas mojiganas que ustedes usan las mujeres, que es como una hierba verde, una cuestión pero bien bonita. ¿Cómo que se llama el asunto ese que ya está seca, que está en la repisa? Eso mismo. El punto es que en un momento vamos Javi y yo pasando y yo digo, bien, ya se secaron, hay que cambiarlas. A mí me gusta el efecto que hace. Es como unas hojas que se cortan y se colocan en un tarro y se ven preciosos y le da una sensación a nosotros de frescura, de naturalidad. Pero tiene algo. ¿Sabes qué? Se seca. Dice Javi, eso porque no se le dio mantenimiento. Me dijo Javi, yo no, mi hijo. Eso fue cortado y tarde o temprano se va a secar. Porque lo que es cortado, de donde recibe la vida, tarde o temprano, se seca. Yo no me imaginaba que iba a poder conectar eso ahora, pero quiero decirte esto. El pecado nos cortó. Y eso nos seca. Y la higuera, tarde o temprano se va a secar. Y es que Dios en ese momento sacrifica un animal y lo cubre con piel. Pero la deuda del hombre estaba pendiente. El hombre seguía estando en deuda con Dios. Y por eso el hombre hacía sacrificio. Y Dios estableció un método de sacrificio. Y era tomando un animal, un macho cabrío sin mancha alguna y todo esto. Eso es otro tema también. Y eso lo podemos ver en libros como Éxodo, Levítico, de cómo Dios establece un sistema de sacrificios para que el hombre continuamente sacrificase animales inocentes, para que la sangre derramada por esos animales inocentes fuese el pago del pecado de ese día o de ese año que haya causado esa persona o esa familia. Pero ¿sabes qué? La muerte y la resurrección de Cristo Jesús resultó el pago de nuestra deuda con Dios. Y es por eso que Juan el Bautista, en un momento justo después del bautismo de Jesús, antes de Jesús salir totalmente de las aguas, Juan llega a señalar, le dice, he ahí el Cordero de Dios,
el que quita el pecado del mundo. Juan estaba señalando proféticamente que Jesús habría de ser ese cordero que iba a ser sacrificado en un momento determinado para remover el pecado, para remover la culpa, para remover la vergüenza que a ti y a mí nos agobia por nuestra propia naturaleza. Sin embargo, es por la resurrección de Cristo que tú y yo hoy podemos decir que somos perdonados. Somos perdonados. Y esto no es una validación para seguir haciendo lo incorrecto. Todo por el contrario, esto debe de producir un agradecimiento, una gratitud de nosotros hacia Dios, que sin importar quiénes éramos, Él decidió hacer ese sacrificio. Y la resurrección de Jesús producir el perdón de nuestro pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre ti y sobre mí. Y algunos dirán, ¿cómo que no? Porque yo a veces hago lo que no quiero hacer. Sí, es cierto, pero aquí viene el debate de la autoridad y poder. Tú tienes autoridad para enseñorearte ya sobre el pecado y tienes el poder también para ejercerla. Tienes la autoridad porque eres hijo, eres hija de Dios, y tienes el poder porque en ti habita el Espíritu Santo. El pecado no tiene poder. El único poder que tenía el pecado sobre la humanidad era la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y ese poder le fue quitado al pecado por medio de la resurrección. Y es por eso que lo que veíamos la semana anterior, ¿recuerdan lo que veíamos la semana anterior? Que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y es porque Cristo Jesús en su resurrección venció sobre el pecado. Por eso Pablo lo dice de esta manera también. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Ya el sepulcro no tiene victoria alguna. Porque Cristo venció, Cristo resucitó de entre los muertos. Y todos aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador, hemos resucitado juntamente con Él. A nivel posicional. Tenemos la vida de Dios por medio de la resurrección de Cristo y somos perdonados por Dios. Tú eres una mujer perdonada, tú eres un hombre perdonado. Ahora el tema es si vamos a vivir conforme a lo que ya hemos recibido. Y es opción tuya. Y por cierto, vamos a poner un anuncio aquí. Si una persona que se hace llamar, que ha sido perdonado y que ha recibido la vida de Dios, persevera en vivir como si no tuviese la vida de Dios y persevera en una vida de pecado, entonces lo que hay que cuestionar, ¿qué fue lo que recibió? Porque quizás no recibió la vida de Dios, sino que esa persona sí está viviendo en una fe irreal, en una fe ilusoria. No porque no esté basada en Cristo, sino que está basada en sus propias obras. La resurrección. Y todo esto es por su amor. Todo esto Dios lo hace por el amor que Él tiene a ti. Momentos antes de iniciar ese tiempo, conversaba con alguien y le hablaba acerca del amor de Dios como Padre. Hace apenas 2 días atrás o 3 días atrás, en medio de una cena, compartía con alguien también, con otras personas, acerca del amor de un padre natural. Cómo la paternidad natural, biológica, muchas veces comete errores. Cómo un padre biológico te puede fallar en un momento determinado. Cómo un padre biológico puede tener tantas grietas e inconscientemente transferir esas grietas y obrar según esas grietas de carácter y dañar a las personas que ama. Quizá yo soy el único acá que en algún momento he vivido la consecuencia de un padre biológico que no está alineado totalmente, no está alineado al corazón de Dios. Y por consecuencia he tenido que recibir lo que Él tiene. Y lo que Él tiene no necesariamente es la vida que se recibe a través de la resurrección.
Pero el punto no es este. El punto aquí es que aunque un padre biológico que me ama, un padre biológico que quiere lo mejor para mí, pero me va a dar lo que tiene o de lo que no tiene y va a replicar sus daños, sus grietas, abusos o cualquier otra cosa. Yo quiero decirte algo. Hay un padre que por su amor a ti, te ha dado lo mejor. Ha dado a su hijo. Te ha dado la vida. Te ha dado el perdón. Y juntamente con la vida y el perdón, te ha dado todas las cosas que tienen que ver con su reino, que tienen que ver con Él. Por eso cuando hablamos de Jesús, no podemos limitar a Jesús o el Evangelio de Jesús a un evento de salvación, a una campaña evangelística, a una campaña de sanidad y milagros. No. Es que cuando tú recibes a Jesús, estás recibiendo la vida de Dios. Y cuando recibes la vida de Dios, estamos hablando de que el Eterno, aquel que no tiene principio ni fin, creador de todas las cosas y que todas las cosas por Él subsisten, ha decidido, ha escogido habitar en tu corazón. Ha decidido mostrar su amor en cada aspecto de tu vida. Y aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de soledad, de tristeza, de escasez, tú puedes contar con eso, que Dios se ama. Y que el amor de Él es un amor eterno. Que el amor de Él es un amor perfecto. Y que Él desde su posición de soberanía, autoridad y poder hará cumplir su propósito sobre ti. El cual es bueno, el cual es agradable y el cual es perfecto. Por su amor. Por eso los de la fe, la Semana Santa no debe ser un tiempo de tristeza. Lo que celebramos como Semana Santa, como Pascua, como tú quieras llamarlo, no puede ser un tiempo de tristeza, debe ser un tiempo de celebración. Yo no estoy hablando de la celebración que dijo ahorita del teteo, no. Estoy hablando de regocijo, de saber de que hubo un momento determinado en una cruz. Alguien pagó el precio de nuestro pecado y lo clavó. Toda la culpa, todo lo que nos señalaba fue clavado. Y los exhibió públicamente para avergonzar a los principados, a los potestades, a los demonios, a cualquier entidad espiritual que quiera señalarte, que quiera culparte, que quiera traer vergüenza. Tú puedes decirle no. Todo fue pagado en la cruz. Todo fue validado en la resurrección. Y yo hoy soy vencedor. Hoy yo soy vencedora por el poder de la resurrección de mi Señor. Por la resurrección tenemos vida. Por la resurrección somos perdonados. Y todo eso, esa vida y ese perdón, lo que hace es que nos posiciona en Dios. Nos posiciona en Dios. Les decía a ustedes que cuando Adán descubre su desnudez, cuando Adán entra en conciencia de lo que había hecho, sintió temor y sintió vergüenza. Dice que se escondió de Dios. Estaba lejano a Dios. Efesios capítulo 2, versos 4 y 6. Quiero leerlo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versos 13 y 14. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, ¿de qué? De separación. Es maravilloso. Dice que tú y yo somos resucitados con Cristo Jesús. De ahí es la simbología del bautismo. La simbología del bautismo tiene que ver con eso. Y es la razón por la cual el bautismo no puede ser, salpicándote un poquito de agua, sino que el bautismo, y es el ejemplo que vemos en la Escritura, tiene que ser por inmersión, porque el bautismo
implicaba en que somos bautizados, somos sumergidos, somos muertos. Cuando somos sumergidos a las aguas, somos muertos con Cristo. Y cuando salimos de las aguas, somos levantados, somos resucitados juntamente con Él. Esa imagen o esa alegoría está descrita en la carta a los romanos. Pablo lo describe de esa manera. Y es entender eso. Por medio de la resurrección de Jesús que hoy celebramos y que debemos de celebrar cada día de nuestras vidas, celebramos la vida de Dios en nosotros, celebramos que somos perdonados, pero también celebramos que estamos posicionados en Dios. La resurrección te posiciona en Dios. Eres un hijo, eres una hija de Dios. No eres un extraño, no eres una extraña. Eres un hijo, eres una hija. Y si eres hijo y eres hija de Dios, eso te hace cercano a Él. Dice que en otros tiempos estabais lejos, pero que ahora Dios lo ha hecho cercano. En otro tiempo tú estabas lejos de Él, pero Dios te dice, no, ven, acércate, hijo, ven. Eres mi hijo, eres mi hija. Como dice ahí en su pantalla, la resurrección, como dice ahí en su pantalla, ¿verdad? La resurrección de Cristo es la que te posiciona en Dios, te hace una persona cercana a Él y experimenta su paz. Dice que una vez cercano a Dios, tú tienes su paz. Y voy a ver cómo hago un cierre aquí, ¿verdad? Un cierre real, no un segundo o tercer cierre, sino un cierre real. Cuando experimentamos y creemos en la resurrección de Cristo y somos hijos de Él, hijos de Dios, Dios escoge habitar en tu vida por medio de su Espíritu. Recuerda que Dios es Espíritu y Dios habita en tu corazón y hay una cercanía. Y a veces nosotros decimos que yo no escucho a Dios. A veces decimos es que siento que Dios está lejos de mí. Dios está tan cerca de ti en la medida que tú actives tu fe. Porque si tú le creíste a Él, creíste a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero decirte que Dios habita en tu corazón por medio de su Espíritu. Y ese habitar de Dios en tu corazón es lo que debe de llevarte a ti a experimentar su paz. Dice, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Paz no es ausencia de crisis. Paz no es ausencia de conflicto en el matrimonio. La paz de Dios no significa que todo te va a ir bien. La paz de Dios no significa que todo va a estar pago, va a tener popularidad, va a tener la aprobación. La paz de Dios, uno de los apóstoles lo describe de esta forma: sobrepasa todo entendimiento. Porque va a haber ocasiones que no hay forma alguna de comprender cómo tú puedes tener paz en medio de ese infierno que estás viviendo. ¿Y sabe por qué? Porque aún en medio de un infierno que tú puedas estar viviendo, la paz de Dios va a cubrir tu pensamiento y tu corazón. El profeta Isaías lo dice de esta manera, que aunque tú pases por el fuego no te quemarás. La única manera de tú pasar por el fuego y no quemarte, es la única manera que las aguas suban de nivel y no te ahogues, es cuando la paz de Dios se convierte en esa cápsula que te protege, que preserva tu vida y te lleva al cumplimiento de su propósito. La resurrección de Cristo te da vida. La resurrección de Cristo perdona tu pecado, pero la resurrección de Cristo te posiciona como un hijo, como una hija que puede experimentar la plenitud de Él y que puede experimentar su paz. Una vez visto, ¿verdad?, en estos 30 y pico de minutos acerca de la resurrección de Cristo,
acerca de que por amor Dios escoge encarnarse y tomar nuestro lugar y pagar el precio por medio de su Hijo, resucitar el tercer día, para que a través de esa resurrección darnos vida, perdón y reposicionamiento como hijos. Y esa comunión perfecta que tenía Adán, hoy la podemos tener tú y yo. Pero ¿sabes qué? A todos los que estamos aquí, tenemos dos opciones. Esto no es como la marca de helado, que en un momento determinado se hizo famoso porque tenía 39 sabores. No sé ya por cuántos sabores va, pero una del eslogan de ellos, esa marca de helado norteamericana, era que tenía 39 sabores. Eso era algo, y la gente iba y no sabía qué sabor, y ellos hicieron popular, fue esa marca que hizo popular el dar a probar los diferentes sabores antes de tú escoger. Pero sabes que hoy solamente te voy a dar dos opciones, no 39 sabores, dos opciones. La primera opción es, simplemente tú puedes rechazar la realidad de la resurrección. Tú no estás obligado, tú no estás obligada a creer lo que yo te he compartido, a lo que te hemos impartido por medio de la palabra. Lo que hemos visto o escuchado de lo que Dios hace en la vida de las personas, tú puedes rechazar. Esa es tu primera opción. Tú rechazas la realidad de la resurrección y con ella tú lidiar los asuntos de tu vida por tu propia cuenta. ¿Ok? Eso es. Es una opción que tú tienes. Mira, yo no creo en esto hay una mala interpretación de versículo aquel donde habla de forzar a entrar a las personas. Tú no puedes forzar a nadie a comprender el amor de Dios. No podemos forzar a nadie a comprender la realidad espiritual de lo que es nacer de nuevo. Por tanto, yo te doy hoy esa opción. Rechaza de plano la realidad de la resurrección de Cristo. Y con ello, yo quiero que tú tomes la decisión de lidiar los asuntos de tu vida por tu propia cuenta. No pidas oración porque tú rechazaste la resurrección. Cuando hay algún problema de salud, no pida oración. Cuando hay un problema económico, no pida ayuda para que alguien ya ore o que oren. No. Toma la decisión de tú resolver los asuntos. Cuando tenga problemas en tu matrimonio, resuélvelo tú. No busque ayuda. Resuélvelo tú. Tú eres lo suficientemente fuerte para hacerlo tú, porque tú rechazaste de entrada la resurrección de Cristo. Es una opción y lo puedes hacer. Y nadie, óyeme bien, nadie te puede señalar ni te puede acusar por eso, porque es tu decisión. Dios te ha dado esa libertad de escoger y no hay hombre alguno que te la pueda quitar esa libertad. Así que hoy coge esa decisión. Esa opción es tuya. Pero por otro lado, quiero darte otra opción. Y es la opción de creer en la resurrección de Cristo. Recibir todo lo que representa para ti y decidir rendir tu vida y los asuntos de ella a Dios. La segunda opción es esta. La primera rechaza y tú lidias tu problema tú mismo o tú misma. La segunda es, tú crees la resurrección de Cristo, abraza la vida, abrazas el perdón, abraza la plenitud y abraza la paz de la que hemos estado hablando y decides rendir tu vida. Rendir tu vida implica rendir todos tus asuntos. Antes de tomar decisiones importantes, ¿qué quiere Dios? ¿Cómo lo haría Dios? Tienes un conflicto con alguien, ¿cómo tú vas a reaccionar? ¿Según tus derechos o según Dios? Porque recuerda esto, cuando tú y yo abrazamos la resurrección de Cristo, es porque estamos decidiendo que con Cristo estamos muertos y con Cristo vivimos en Él. Entonces, cuando abrazamos la resurrección, estamos diciendo, yo muero a mis pasiones y a mis deseos y es Cristo que va a vivir en mi vida. Ya no son mis derechos,
Ya no es esto, ya no soy yo, esto y esto y esto. No, 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 no. Cristo. Y a Dios sea toda la gloria. Quiero invitarte que en este momento me acompañes y te ponga de pie por unos segundos. Quiero pedirle a Fernando, por favor, que me acompañe acá arriba. ¿Y qué tú vas a hacer? Cientos de años atrás, hubo un hombre que se paró frente a un pueblo y le dijo: ustedes escojan. Hay dos caminos, hay un camino de vida y un camino de muerte. Hay dos caminos, ustedes escojan cuál quieren coger. Yo y mi casa vamos a tomar este camino. Hoy yo te digo lo mismo, tienes dos opciones: o rechaza o recibes. O decides que todo esto es muy fabuloso para ser real, o decides creer y darte la oportunidad de vivir esa plenitud que hoy te decimos que solo Dios puede darte. La resurrección de Cristo. Padre, te damos gracias, te adoramos y exaltamos, Señor.